Señor, ¿me puede ayudar? Solo necesito leche para mi hermano. Le prometo que le voy a pagar cuando sea grande. Alejandro Ramírez se detuvo en seco. Acababa de salir de la oficina después de otro día infernal de juntas y números que no cuadraban. A los 42 años dirigía una empresa que le daba todo el dinero que necesitaba, pero ninguna satisfacción. Había decidido caminar a casa en lugar de usar el chofer, esperando que el aire fresco le quitara el dolor de cabeza. Pero ahí estaba esa niña, parada frente al mercado de la esquina, cargando un bulto envuelto en una manta vieja. No podía tener más de 6 años, pero sus ojos tenían una seriedad que lo desconcertó. «¿Qué dijiste?», preguntó Alejandro, aunque había escuchado perfectamente. «Leche para mi hermano», repitió la niña mostrando el bulto. «Está muy pequeño y tiene hambre». Alejandro miró alrededor. Era casi de noche, y las calles estaban llenas de gente que caminaba rápido, ignorando a la niña como si fuera invisible. Él mismo había hecho lo mismo cientos de veces. Pero algo en la voz de la pequeña lo detuvo. «¿Cómo te llamas?» «Camila». «Y él es Mateo», dijo, acomodando mejor al bebé entre sus brazos. «¿Dónde está tu mamá?» «En casa. Está enferma y no puede caminar mucho». Alejandro sintió un nudo en el estómago. La niña hablaba con una educación que no esperaba, pero había algo en su mirada que le recordó a él mismo cuando era niño, y tenía que pedirle dinero a los vecinos porque su padre se había gastado todo en alcohol. «¿Cuánto necesitas?» «No sé cuánto cuesta la leche», admitió Camila, «pero prometo pagarle». «Ya me dijiste eso». Alejandro sacó su cartera. «Ven, vamos a comprar esa leche». Entraron juntos al mercado. Alejandro nunca había prestado atención a los precios de las cosas básicas. Cuando el cajero le dijo que la leche costaba 30 pesos, se sintió ridículo por no saberlo. Agregó pañales, comida para bebé, pan y algunas frutas. «Es mucho», dijo Camila, viendo la bolsa llena. «No tengo dinero para tanto». «No te preocupes. Considera que es un adelanto de tu pago futuro». La niña sonrió por primera vez. Era una sonrisa pequeña, pero genuina, que hizo que Alejandro se sintiera mejor de lo que se había sentido en meses. «¿De verdad cree que voy a poder pagarle?» «Estoy seguro», respondió él sin saber por qué lo decía. Salieron del mercado y Camila caminó a su lado por una cuadra. Luego se detuvo. «Ya llegué», dijo. «Gracias, señor». «¿Aquí vives?» Alejandro miró alrededor, pero no vio ninguna casa. «Sí, aquí está bien». Camila tomó la bolsa y se alejó caminando hacia un callejón oscuro. Alejandro se quedó parado en la banqueta, viendo cómo la niña desaparecía entre las sombras. Algo no le cuadraba. Había dicho que su casa estaba cerca, pero no había ninguna casa en esa dirección, solo el parque y... Sin pensarlo, comenzó a seguirla manteniendo su distancia. Camila cruzó el parque y bajó por una pendiente que llevaba hacia el río. Alejandro la perdió de vista por un momento, pero luego la encontró de nuevo. Estaba caminando hacia la parte de abajo del puente. Cuando llegó más cerca, Alejandro vio algo que lo dejó sin aliento. Bajo el puente había una mujer joven acostada sobre varios cartones y mantas viejas. Parecía enferma y pálida. Camila se acercó corriendo. «Mira, mamá, conseguí la leche para Mateo». La mujer, que no podía tener más de 25 años, se incorporó con dificultad. «¿Cómo conseguiste dinero, Camila?» «Un señor me ayudó. Es muy bueno». Alejandro se escondió detrás de una columna del puente, sintiéndose como un espía. Vio cómo la mujer preparaba el biberón con cuidado, cómo Camila se sentó a su lado y cómo los tres se acurrucaron juntos bajo una manta que había visto mejores días. Era una familia. Vivían bajo un puente, no tenían nada, pero eran una familia de verdad. Se cuidaban unos a otros, se querían, estaban juntos.
Alejandro pensó en su casa vacía, en las cenas que comía solo frente a la televisión, en los fines de semana que pasaba trabajando porque no tenía nada mejor que hacer. Su mansión tenía 8 recámaras, 4 baños, una cocina que casi no usaba y un jardín que solo veía el jardinero. Pero debajo de ese puente, sobre cartones mojados y con una manta vieja, esa familia tenía algo que él nunca había tenido: amor verdadero. Se alejó en silencio, con el corazón apretado y una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en años, su casa le pareció más vacía que nunca. Alejandro no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Camila cargando a su hermano, pidiendo leche con esa dignidad que lo había desarmado por completo. Se levantó 3 veces para servirse whisky, pero ni siquiera el alcohol logró calmar esa sensación rara que tenía en el pecho. A las 6 de la mañana ya estaba despierto, mirando el techo de su recámara. Su casa tenía aire acondicionado, calefacción, una cama que costaba más que el sueldo anual de muchas personas. Pero esa familia bajo el puente se había visto más cómoda que él en años. Durante el desayuno, que consistió en un café negro y una tostada que ni siquiera terminó, no pudo dejar de pensar en ellos. ¿Habría dormido bien el bebé? ¿Tendría frío Camila? ¿Estaría mejor la mamá? En la oficina fue un desastre. Su asistente le preguntó 3 veces si se sentía bien. En la junta de las 10, cuando el contador presentó las ganancias del trimestre, Alejandro no pudo concentrarse. Los números bailaban frente a sus ojos, pero lo único que veía era a esa niña prometiendo pagar por un cartón de leche. «Señor Ramírez, ¿está de acuerdo con la propuesta?», preguntó el gerente de ventas. «¿Qué propuesta?». «La expansión a Guadalajara. Llevamos 20 minutos discutiéndola». «Sí, claro. Adelante», respondió, sin saber de qué hablaban. Al mediodía canceló todas sus citas y salió de la oficina. Pasó por el supermercado más grande que encontró y llenó 2 carritos. Leche, pañales, comida para bebé, medicinas, ropa, mantas, jugos, frutas, pan, todo lo que se le ocurrió que podían necesitar. La cajera lo miró raro cuando pagó casi 3,000 pesos en efectivo. «¿Es para alguna institución benéfica?», preguntó. «Algo así», respondió Alejandro, cargando las bolsas hasta su carro. Manejó hacia el parque con el corazón acelerado. No sabía qué iba a decir. No tenía experiencia en esto. Toda su vida había resuelto problemas con dinero, pero algo le decía que esta familia era diferente. Estacionó lo más cerca que pudo del puente y caminó cargando las bolsas. Cuando llegó abajo, los vio exactamente donde los había dejado la noche anterior. La mujer estaba despierta, dándole de comer a Mateo con una cuchara. Camila jugaba con unas piedras, haciendo como si fueran muñecas. «Buenos días», dijo Alejandro, sintiendo que su voz sonaba demasiado formal. La mujer se puso tensa inmediatamente y abrazó más fuerte al bebé. Camila levantó la vista y sonrió. «¡Es el señor Bueno!», gritó, corriendo hacia él. «Camila, ven acá», la llamó su mamá con voz dura. «No te acerques». «Pero mamá, él me ayudó ayer. Es bueno». La mujer se levantó despacio, sin soltar a Mateo. Era más joven de lo que Alejandro había pensado, pero tenía una mirada que parecía haber visto demasiado. «¿Qué quiere?», preguntó directamente. «Traje algunas cosas que podrían necesitar». Alejandro puso las bolsas en el suelo. «Comida, medicinas, ropa». «¿Por qué?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Era tan simple y tan directa que no supo qué responder. «Porque me pareció lo correcto». «Nada es gratis», dijo la mujer. «¿Qué quiere a cambio?». «Nada, de verdad». «¿Nada?». Ella se rió, pero no era una risa alegre. «Los hombres como usted siempre quieren algo». Alejandro se sintió como si lo hubieran golpeado. Se dio cuenta de que tenía razón para desconfiar. Una mujer joven, sola, viviendo en la calle con 2 niños pequeños. Había aprendido a cuidarse.
No soy como esos hombres, dijo en voz baja. Solo quiero ayudar. ¿Por qué? Porque ayer su hija me pidió ayuda y yo... no sé. Algo cambió. La mujer lo estudió por un momento largo. Camila se había acercado a las bolsas y miraba todo con ojos grandes. «Mira, mamá, hay medicina, como la que necesitas. ¿Está enferma?», preguntó Alejandro. «Tengo tos desde hace semanas, no se me quita. Traje jarabe y unas pastillas. El farmacéutico dijo que eran buenas para la tos». La mujer seguía sin moverse, pero Alejandro vio que sus ojos se suavizaron un poco. «¿Cómo se llama?», preguntó ella. «Alejandro, Alejandro Ramírez. Yo soy Sofía y ya conoce a Camila y a Mateo. Mucho gusto». Sofía se acercó lentamente a las bolsas. Cuando vio las medicinas, las tomó inmediatamente. «¿Cuánto le debo?». «No me debe nada. Todo tiene un precio». «No esto. Esto es un regalo». Sofía lo miró a los ojos por primera vez. Alejandro vio cansancio, miedo, pero también algo que podría ser esperanza. «¿Por qué hace esto?». «Porque creo que todos merecemos ayuda de vez en cuando». Camila había encontrado un peluche en una de las bolsas y lo abrazaba fuerte. «¿Puedo quedármelo?», preguntó. «Es tuyo», respondió Alejandro. Por primera vez, Sofía sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero real. «Gracias», dijo. «De verdad». Alejandro regresó al día siguiente. Y al otro, y al otro. Cada mañana, después de fingir que trabajaba en la oficina, llenaba el carro con cosas que pensaba que necesitarían y manejaba hacia el puente. Al principio, Sofía seguía desconfiada. Aceptaba lo que él traía, pero mantenía la distancia. Respondía sus preguntas con monosílabos y siempre tenía a Mateo pegado a ella, como si estuviera lista para salir corriendo. Pero Camila era diferente. Cada día lo esperaba con una sonrisa más grande. Le contaba sobre sus juegos, le mostraba los dibujos que hacía con piedras en la tierra, le preguntaba sobre su trabajo. «¿Usted es muy rico?», le preguntó un día mientras comían tortas que él había comprado. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque siempre trae muchas cosas buenas». Alejandro se quedó callado. No sabía cómo explicarle a una niña de 6 años que tenía más dinero del que podía gastar, pero que se sentía más pobre que nunca. «Tengo suficiente para compartir», dijo finalmente. «Mi mamá dice que cuando yo sea grande voy a trabajar mucho para devolverle todo lo que nos ha dado». «No es necesario, Camila». «Sí es necesario. Mi mamá dice que siempre hay que pagar lo que nos deben». Esa tarde, mientras Camila jugaba con Mateo y Sofía, tomaba la medicina que le había traído. Alejandro se armó de valor. «¿Puedo preguntarte algo?». «Usted pregunta, pero no sé si voy a responder», dijo Sofía sin levantar la vista. «¿Cuánto tiempo llevan viviendo aquí?». «3 meses». «¿Qué pasó? ¿Cómo llegaron?». «¿Aquí?». Sofía lo miró con esos ojos que parecían demasiado viejos para su cara. «El papá de Mateo desapareció cuando supo que estaba embarazada. Vivíamos en un cuarto que rentábamos, pero cuando nació Mateo no pude seguir trabajando, no tenía quien me cuidara a Camila. Se nos acabó el dinero». «¿No tienen familia?». «Mi mamá murió cuando Camila tenía 2 años. No tengo hermanos. El papá de Camila tampoco sirvió para nada». Alejandro sintió algo apretado en el pecho. Esta mujer no tenía a nadie, absolutamente a nadie. ¿Han pensado en ir a un albergue? ¿Usted conoce los albergues? Sofía se rió sin ganas. Te separan de los niños, te revisan todo, te tratan como si fueras una criminal, y hay gente peligrosa. Aquí, al menos, estamos juntos. Alejandro miró alrededor. Juntos significaba dormir sobre cartones mojados, sin agua corriente, sin baño, sin protección contra la lluvia o el frío. ¿Y si les ofreciera algo mejor? ¿Cómo qué? ¿Como una casa? Sofía se puso rígida inmediatamente. Ya sabía yo que esto iba a pasar. ¿Qué quiere? ¿Que le haga los quehaceres? ¿Que sea su sirvienta? ¿O quiere algo más? No, no es eso. Escúcheme.
No, usted escúcheme a mí. Sofía se levantó cargando a Mateo. Yo no soy de esas mujeres. Prefiero dormir aquí que venderme. No es eso. Alejandro se levantó también. No quiero nada de usted. Solo quiero ayudar. ¿Por qué? ¿Por qué nos ayudaría tanto? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. ¿Por qué? Había estado evitando esa pregunta durante días. Porque ustedes son una familia de verdad. Y yo nunca he tenido eso. ¿Qué significa eso? Significa que tengo una casa enorme y vacía. Significa que como solo todas las noches. Significa que no tengo a nadie que me pregunte cómo estuvo mi día o que se alegre cuando llego a casa. Sofía lo miró fijamente. ¿Está solo? Completamente solo. ¿Por qué? Porque he pasado toda mi vida pensando que el dinero era suficiente, porque nunca aprendí a querer a nadie, porque soy un idiota que no sabía lo que se estaba perdiendo hasta que conocí a Camila. Camila, que había estado escuchando, se acercó y tomó su mano. ¿Está triste, señor Alejandro? Un poco, sí. Cuando yo estoy triste, mi mamá me abraza. ¿Quiere que lo abrace? Alejandro se agachó y Camila lo abrazó fuerte. Sintió como si algo se rompiera adentro de su pecho. Mi casa tiene muchas recámaras, dijo sin soltar a Camila. Tiene cocina, baños, jardín. Está vacía, muy vacía. ¿Qué propone? Preguntó Sofía con voz cautelosa. Que se vengan a vivir conmigo. Cada uno tendría su espacio, su privacidad, su dignidad. No les pediría nada a cambio. Eso no existe. ¿Qué tal si lo intentamos? Un mes. Si no funciona, los ayudo a encontrar algo mejor. Pero no puede ser peor que esto. Sofía miró a Camila, que seguía abrazada a Alejandro. Miró a Mateo, que dormía sobre una manta sucia. Miró los cartones mojados donde dormían cada noche. ¿De verdad no querría nada a cambio? Solo que no me dejen solo otra vez. Sofía cerró los ojos y respiró profundo. Está bien, pero si trata de lastimarnos, nos vamos inmediatamente. Nunca los lastimaría. Más le vale que sea cierto. La primera noche en la mansión fue la más incómoda de la vida de Alejandro. Había instalado a Sofía y a Mateo en la recámara principal del segundo piso, con baño completo y vista al jardín. Camila eligió la recámara de al lado, que tenía una ventana grande por donde entraba mucha luz. Alejandro se quedó en su recámara del primer piso, escuchando cada ruido. Pasos en el pasillo, agua corriendo, puertas que se abrían y cerraban. Su casa nunca había tenido tantos sonidos. Durante la cena, que consistió en pizza que ordenó por teléfono porque no sabía cocinar, los cuatro se sentaron en la mesa del comedor. Era una mesa para 12 personas, pero se sentaron juntos en una esquina. ¿Siempre come solo?, preguntó Camila. Siempre, respondió Alejandro. ¿No se aburre? Ya me acostumbré. Yo no me podría acostumbrar. Me gusta platicar cuando como. Sofía comía en silencio, mirando todo con ojos desconfiados. Mateo se había dormido en sus brazos después de tomar su biberón. ¿Hay reglas?, preguntó Sofía de repente. ¿Reglas? Cosas que no podemos hacer. Lugares donde no podemos ir. Horarios. Alejandro no había pensado en eso. No sé. Nunca he vivido con otras personas. ¿Podemos usar la cocina? Es su casa también. ¿Podemos ver televisión? Claro. ¿Puedo jugar en el jardín?, preguntó Camila. Puedes jugar donde quieras. Sofía frunció el ceño. Tiene que haber reglas. Siempre hay reglas. Bueno, pues no rompan nada, y si necesitan algo, pídanlo. ¿Eso es todo? Eso es todo. Los primeros días fueron raros. Alejandro se despertaba temprano, se arreglaba para ir a la oficina, y cuando bajaba ya olía a café y a huevos. Sofía se levantaba antes que él y preparaba desayuno para todos. No tiene que cocinar, le dijo el segundo día. Me gusta cocinar, respondió ella. Y usted no sabe. ¿Cómo sabe que no sé? Porque su refrigerador solo tenía cerveza y agua.
Y en su alacena solo había latas. Tenía razón. Alejandro comía en restaurantes o pedía comida a domicilio. Su cocina era como un museo, todo nuevo, todo sin usar. En la oficina no podía concentrarse. Pensaba en qué estarían haciendo en la casa. ¿Camila habría encontrado los juguetes que compró? ¿Estaría mejor Mateo? ¿Sofía seguiría desconfiando de él? Empezó a salir más temprano del trabajo. Inventaba excusas para llegar a casa antes de las 6. Quería ver qué había cambiado, qué nuevos sonidos había. Una tarde llegó y encontró a Camila en el jardín, haciendo dibujos en la tierra con una rama. Había flores aplastadas alrededor de donde jugaba. ¿Qué haces? Estoy haciendo una casa. Mira, esta es la cocina, esta es mi cuarto, este es el cuarto de Mateo. ¿Y este quién es?, preguntó Alejandro, señalando un círculo más grande. Ese es usted. Está en su cuarto, trabajando. ¿Siempre estoy trabajando? Sí. Mi mamá dice que trabaja mucho. Alejandro se agachó al lado de Camila. ¿Qué más dice tu mamá? Dice que es muy bueno conmigo y con Mateo, pero que está triste. ¿Yo estoy triste? Sí. Sus ojos se ven tristes, como los de mi mamá cuando vivíamos en la calle. Esa noche, Alejandro no se encerró en su oficina como siempre. Se quedó en la sala, viendo televisión. Sofía bajó con Mateo después de haberlo bañado. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Es su casa también, no tiene que pedir permiso. Se sentó en el otro extremo del sofá, con Mateo en sus piernas. El bebé lo miró con curiosidad. ¿Quiere cargarlo?, preguntó Sofía de repente. No sé cómo. Es fácil. Solo sosténgalo bien. Alejandro nunca había cargado un bebé. Mateo era más pesado de lo que esperaba, pero también más suave. Cuando lo tuvo en sus brazos, el bebé lo miró directamente a los ojos y sonrió. «¿Le gusta a usted?», dijo Sofía. «¿Cómo sabe?». «Porque sonríe. Mateo no sonríe con cualquiera». «¿Qué edad tiene?». 8 meses. «¿Ya camina?». «Está empezando a gatear». Como si hubiera entendido, Mateo se retorció en los brazos de Alejandro, tratando de bajarse. Sofía lo puso en el suelo y el bebé comenzó a gatear hacia la mesa de centro. «Cuidado», dijo Alejandro. «Las esquinas están filosas». «Sí, ya me di cuenta. Voy a ponerles algo para que no se lastime». Alejandro miró su sala. Todo tenía esquinas filosas. Todo era de vidrio o metal. Todo era peligroso para un bebé. ¿Qué más necesita cambiar? Muchas cosas. Pero no se preocupe. Podemos arreglarlo poco a poco. ¿Podemos? Bueno, yo puedo. Usted tiene que trabajar. Tal vez pueda trabajar menos. Sofía lo miró sorprendida. ¿Por qué? Porque quiero ayudar. Porque quiero estar aquí. ¿De verdad? ¿De verdad? Camila bajó corriendo en pijama. ¿Puedo ver televisión con ustedes? Claro, dijeron Alejandro y Sofía al mismo tiempo. Camila se sentó entre los dos, acurrucándose contra Alejandro como si fuera lo más natural del mundo. ¿Sabe qué?, dijo Camila. Me gusta más esta casa que la de abajo del puente. ¿Por qué?, preguntó Alejandro. Porque aquí no tengo frío, y porque usted está aquí. Alejandro sintió algo caliente en el pecho. Por primera vez en años, no quería estar en ningún otro lugar. Habían pasado 2 semanas desde que la familia se mudó a la casa. Alejandro había empezado a cambiar su rutina sin darse cuenta. Se levantaba media hora más tarde porque le gustaba escuchar los sonidos de la mañana. Sofía preparando el desayuno, Camila cantando en la regadera, Mateo balbuceando en su cuna. Esa mañana específica, Alejandro bajó y encontró a Camila sentada en la barra de la cocina comiendo cereal mientras dibujaba en un cuaderno nuevo que él le había comprado. «Buenos días, mi niña», le dijo, sin darse cuenta de que la había llamado así. «Buenos días, señor Alejandro», respondió Camila con la boca llena de cereal. «Mire lo que dibujé», le enseñó el cuaderno. Era un dibujo de 4 personas tomadas de la mano frente a una casa grande. Una tenía el pelo largo y cargaba un bebé. Otra
era pequeña con coletas. Otra era un hombre alto con corbata. Y la última era muy pequeña, en los brazos de la mujer. ¿Quiénes son?, preguntó Alejandro, aunque ya sabía la respuesta. Somos nosotros. Usted, mi mamá, Mateo y yo. Estamos en nuestra casa. ¿Nuestra casa? Sí, esta ya es nuestra casa, ¿verdad? Alejandro sintió algo raro en el pecho. No era dolor, pero tampoco era normal. Era como si algo se apretara ahí adentro. ¿Se siente bien?, preguntó Camila. Se ve pálido. Estoy bien. Solo me gusta mucho tu dibujo. Sofía entró a la cocina con Mateo en brazos. El bebé ya se había acostumbrado a Alejandro y extendía los brazos cada vez que lo veía. ¿Quiere desayunar?, preguntó Sofía. Hice huevos revueltos. Sí, gracias. La sensación rara en el pecho no se quitaba. Alejandro se sentó en la barra al lado de Camila. Sofía le sirvió huevos, frijoles y tortillas calientes. Era el tipo de desayuno que no había comido desde que era niño. ¿Sabe qué?, dijo Camila. Ayer soñé que usted era mi papá. Alejandro se atragantó con el jugo de naranja. ¿Sí? Sí. Y me llevaba a la escuela y me ayudaba con la tarea. Y jugábamos en el jardín. Camila, no digas esas cosas, la regañó Sofía suavemente. ¿Por qué no? Me gusta que el señor Alejandro esté con nosotros, porque él tiene su propia vida. Pero si vive con nosotros, somos como una familia, ¿no? Alejandro sintió que la presión en el pecho se hacía más fuerte. Era como si algo lo estuviera apretando desde adentro. ¿Está bien?, preguntó Sofía. Se ve muy pálido. Sí, solo... Alejandro se llevó la mano al pecho. Solo necesito un poco de aire. Se levantó de la silla, pero la sensación empeoró. Era como si alguien le estuviera apretando el corazón con un puño. El dolor se extendió por su brazo izquierdo y sintió que le faltaba el aire. No puedo, murmuró y se desplomó en el suelo. ¡Señor Alejandro!, gritó Camila. Sofía dejó a Mateo en su silla alta y se arrodilló al lado de Alejandro. Estaba consciente pero muy pálido y sudaba mucho. ¿Dónde le duele? El pecho, el brazo. No puedo respirar. Es un infarto, dijo Sofía. Camila, trae mi teléfono. Vamos a llamar a la ambulancia. ¿Se va a morir?, preguntó Camila con lágrimas en los ojos. No se va a morir, pero necesita ayuda. Sofía llamó a la ambulancia mientras le aflojaba la corbata a Alejandro y le levantaba las piernas. Había aprendido primeros auxilios cuando trabajaba en una fábrica. Respire despacio, le dijo. La ambulancia ya viene. Sofía, murmuró Alejandro. No hable, guarde su energía. Tengo que decirle algo. Después, ahora tiene que calmarse. Camila se acercó y tomó la mano de Alejandro. No se vaya, le dijo. Prometa que no se va a ir. No me voy a ir, mi niña. La ambulancia llegó en 10 minutos. Los paramédicos se hicieron cargo inmediatamente. Sofía recogió a Mateo y junto con Camila siguieron la ambulancia al hospital. En el hospital, mientras esperaban noticias, Camila se acurrucó en el regazo de Sofía. ¿Por qué se enfermó?, preguntó. A veces el corazón se cansa, como cuando tú corres mucho y te quedas sin aire. ¿Pero se va a curar? Espero que sí. Y si no se cura, ¿nos vamos a quedar sin casa otra vez? Sofía abrazó más fuerte a Camila. Esa pregunta la había estado atormentando desde que subieron a Alejandro a la ambulancia. No sé, mi amor, no sé qué va a pasar. Después de 3 horas, un doctor salió a buscarlos. ¿Familiares del señor Ramírez? Somos su familia, dijo Sofía. El señor tuvo un infarto leve. Está estable, pero necesita descanso y cambiar su estilo de vida. Mucho estrés, mala alimentación, poco ejercicio. ¿Podemos verlo? Sí, pero solo un momento. Alejandro estaba despierto, conectado a varias máquinas. Cuando vio entrar a Sofía con Camila y Mateo, sonrió débilmente. Pensé que no iba a volver a verlos, dijo. ¿Cómo se siente?,
preguntó Sofía. Mejor. Asustado, pero mejor. Camila se acercó a la cama. Ya no le duele el corazón. Ya no me duele. ¿Sabe por qué se enfermó? No sé. Yo sí sé. Se enfermó porque su corazón estaba muy solo. Pero ahora ya no está solo. Alejandro sintió que se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Sabes qué, Camila? Creo que tienes razón. ¿Eso significa que ya no se va a enfermar? Eso significa que voy a cuidarme mejor, porque ahora tengo una razón para estar bien. Sofía se acercó y tomó su mano. Nosotros también tenemos una razón para cuidarlo. ¿Cuál? Porque usted es nuestra familia. Y las familias se cuidan unas a otras. Por primera vez en su vida, Alejandro entendió lo que significaba tener un hogar de verdad. Alejandro pasó 5 días en el hospital. 5 días que se sintieron como 5 años. Los doctores le dijeron que tenía que cambiar completamente su estilo de vida. Menos trabajo, menos estrés, mejor alimentación, más ejercicio. Pero lo que más lo preocupaba no era su salud, sino la familia que había dejado en casa. ¿Seguirían ahí cuando regresara? ¿Sofía habría decidido que era mejor buscar otro lugar? ¿Camila pensaría que él los había abandonado? Cada día los visitaron. Sofía llegaba con Mateo en los brazos y Camila corriendo adelante, siempre con un dibujo nuevo para mostrarle. Le contaban lo que habían hecho en la casa, cómo Mateo había empezado a gatear más rápido, cómo Camila había encontrado más juguetes en el cuarto de juegos que él había mandado arreglar. ¿La casa está bien?, preguntó el tercer día. Está perfecta, respondió Sofía, aunque se siente vacía sin usted. ¿Vacía? Sí. Camila pregunta cada 5 minutos cuándo va a regresar. Y yo también lo extraño. ¿Me extraña? Sí. Ya me acostumbré a verlo llegar del trabajo, a cenar juntos, a que juegue con Mateo mientras yo cocino. Esas palabras lo hicieron sentir mejor que todas las medicinas que le habían dado. El último día, mientras empacaban sus cosas, llegó Camila con algo escondido detrás de la espalda. «Tengo una sorpresa para cuando llegue a casa», dijo. «¿Qué es?» «No le puedo decir. Es sorpresa. ¿Al menos me da una pista?» «Solo puedo decir que me tardé mucho haciéndola, y que espero que le guste». En el camino a casa, Alejandro se sintió nervioso. No sabía por qué. Era su propia casa, pero se sentía como si fuera la primera vez que la visitaba. Cuando llegaron, Sofía abrió la puerta y Camila salió corriendo hacia adentro. «Espéreme, tiene que cerrar los ojos». «Cerrar los ojos. Es parte de la sorpresa. Cierre los ojos y déjeme guiarlo». Alejandro cerró los ojos y sintió la mano pequeña de Camila tomando la suya. Lo guió por la sala, luego por el pasillo, hasta llegar al comedor. «¿Ya puedo abrir los ojos?» «Sí». Cuando Alejandro abrió los ojos, vio algo que nunca olvidaría. Colgado del techo del comedor había un letrero hecho con papel de colores que decía: «Bienvenido a casa, papá». Se quedó parado, mirando el letrero, sin poder decir nada. Camila había usado las palabras más importantes que alguien le había dicho en su vida: «Bienvenido a casa» y «papá». «¿Le gusta?», preguntó Camila, nerviosa por su silencio. «¿Me llamaste papá?» «Sí, está mal. Mi mamá dice que usted cuida de nosotros como un papá, y yo siento que es mi papá». Alejandro se agachó y abrazó a Camila. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Me encanta», murmuró en su oído. «Me encanta que me llames papá. ¿De verdad? De verdad. Es lo más bonito que me han dicho en toda mi vida». Camila se separó de él y sonrió con toda la cara. «Mira, también decoré toda la casa». Alejandro miró alrededor. Había dibujos pegados en las paredes, flores del jardín en floreros improvisados, cojines acomodados en el sofá. La casa se veía viva. «¿Sofía te ayudó?» «Sí, ella me enseñó a hacer el letrero. Y también me ayudó a cocinar». «¿Cocinaron?» «Sí, hicimos su comida favorita». «¿Cómo sabes cuál es mi comida favorita?»
Porque mi mamá se fijó en lo que más le gusta comer. Sofía apareció desde la cocina, cargando a Mateo y sonriendo. ¿Cómo se siente?, preguntó, como si hubiera llegado a casa por primera vez en mi vida. ¿Le gusta lo que hicimos? Me encanta, pero no tenían que hacer todo esto. Sí teníamos que hacerlo, dijo Camila. Porque usted es nuestra familia. ¿Y las familias hacen esto? Las familias se cuidan unas a otras, respondió Sofía, y se alegran cuando alguien regresa a casa. Alejandro miró a Mateo, que extendía los brazos hacia él. Lo cargó, y el bebé inmediatamente puso su cabeza en su hombro. ¿Saben qué?, dijo. Toda mi vida pensé que sabía lo que era tener éxito. Pensé que era tener dinero, una casa grande, un negocio próspero. ¿Y ahora qué piensa?, preguntó Sofía. Ahora pienso que el éxito es esto, es tener gente que te espera en casa, es tener una niña que te llama papá, es tener alguien que se preocupa cuando te enfermas. ¿Eso significa que vamos a seguir siendo una familia?, preguntó Camila. Eso significa que vamos a seguir siendo una familia para siempre. Camila gritó de alegría y se abrazó a sus piernas. Sofía se acercó y por primera vez ella también lo abrazó. «Bienvenido a casa», le dijo al oído. «Gracias por darme un hogar de verdad». Esa noche cenaron juntos en el comedor, bajo el letrero de colores. Alejandro se dio cuenta de que nunca había usado tanto esa mesa. Siempre había comido en la cocina, solo, viendo televisión. Pero ahora la mesa estaba llena de risas, de conversaciones, de platos que pasaban de mano en mano. Estaba llena de vida. ¿Sabe qué es lo mejor de que esté en casa?, preguntó Camila. ¿Qué? Que ahora sí somos una familia completa. Alejandro miró alrededor de la mesa. A Camila comiendo con las manos sucias de colores por haber hecho el letrero. A Sofía dándole de comer a Mateo mientras comía ella también. A Mateo balbuceando y tirando comida al suelo. Era un desastre. Era ruidoso. Era caótico. Era perfecto. 2 semanas después de salir del hospital, Alejandro había cambiado por completo su rutina. Salía de la oficina a las 4 de la tarde, delegaba más trabajo en sus empleados y por primera vez en años, los fines de semana no trabajaba. Los sábados se habían convertido en su día favorito. Se levantaba tarde, desayunaba con la familia y después se dedicaba a hacer cosas que nunca había hecho. Jugar con Mateo en el jardín, ayudar a Sofía con las plantas y sobre todo ver a Camila dibujar. Ese sábado en particular, Camila estaba sentada en el suelo de la sala, dibujando sobre una revista vieja que había encontrado. Alejandro se sentó a su lado. «¿Qué estás dibujando?» «Una casa, pero no tengo suficientes colores». Alejandro miró los 2 lápices de colores que tenía Camila, uno rojo y uno azul, ambos muy gastados. «¿Qué colores te gustaría tener?» «Todos», dijo Camila con una sonrisa. «Verde para el pasto, amarillo para el sol, café para los árboles, rosa para las flores». «¿Y si vamos a comprar lápices de colores?» «¿De verdad?» Los ojos de Camila se iluminaron. «Podemos comprar muchos, los que quieras. Pero yo no tengo dinero». «No necesitas dinero, te los voy a regalar». «Pero entonces, ¿cómo le voy a pagar todo lo que me ha dado?» Alejandro había notado que Camila siempre decía lo mismo. Cada vez que él le daba algo, ella preguntaba cómo iba a pagarlo. Sofía le había enseñado que todo tenía un precio, que siempre había que devolver los favores. «Camila, ven acá», la llamó haciendo espacio en el sofá. «Quiero platicar contigo». ¿Hice algo malo? No, mi niña. Al contrario. Pero quiero que entiendas algo muy importante. Camila se sentó a su lado, con sus dibujos en las manos. ¿Qué cosa? Cuando las personas se quieren de verdad, no llevan cuentas, no piensan en lo que deben o lo que les deben. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando tu mamá te cuida cuando estás enferma, ¿tú le pagas? No, pero es mi mamá.
Y cuando tú juegas con Mateo para que no llore, él te paga. No, pero es mi hermano. ¿Y yo qué soy? Camila se quedó pensando un momento. Usted es como mi papá. Exacto. Y los papás no esperan que sus hijos les paguen por cuidarlos. Los papás dan porque quieren dar, porque los quieren. Pero entonces nunca le voy a pagar todo lo que me ha dado. ¿Quieres saber cómo me puedes pagar? Sí, con abrazos, con sonrisas, con dibujos, con llamarme papá, con dejarme ser parte de tu familia. Camila se quedó callada, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Ya le pagué algo? Ya me pagaste todo, 1000 veces más de lo que yo les he dado. ¿Cómo? Porque antes de conocerte yo no sabía lo que era ser feliz, no sabía lo que era tener gente que me quisiera, no sabía lo que era tener una familia. Y ahora sí sabe, ahora sí sé. Y todo es gracias a ti, a tu mamá y a Mateo. Camila se acercó y lo abrazó fuerte. Entonces sí puedo aceptar los lápices de colores. Puedes aceptar todos los lápices de colores del mundo. Y libros para colorear, y libros para colorear, y cuadernos para dibujar, y cuadernos para dibujar, y tal vez una muñeca. Alejandro se rió. Y tal vez una muñeca. Esa tarde fueron a la juguetería más grande de la ciudad. Alejandro nunca había estado en una juguetería. De niño su familia no tenía dinero para juguetes. De adulto nunca había tenido razón para entrar en una. Pero ver a Camila recorrer los pasillos con los ojos bien abiertos, tocando todo, pidiendo que le explicaran para qué servía cada cosa, fue mejor que cualquier experiencia que hubiera tenido. ¿Puedo llevar esto?, preguntó Camila, mostrando una caja enorme de lápices de colores. ¿Cuántos colores tiene? 120. 120 colores. Existen tantos colores. Sí. Mire, aquí dice que hay azul marino, azul cielo, azul bebé, azul real. ¿Necesitas todos esos azules? Sí, porque cada cosa tiene un azul diferente. El cielo es azul cielo, el mar es azul marino, la ropa de Mateo es azul bebé. Tienes razón, llevamos los 120 colores. También compraron 5 libros para colorear, 10 cuadernos para dibujar, una muñeca que Camila eligió porque tenía el pelo como Sofía y una pelota para que Mateo jugara cuando fuera más grande. En la caja, cuando el empleado sumó todo, Alejandro se sorprendió. Había gastado más dinero en juguetes en una tarde que en toda su vida anterior. ¿Estás seguro?, preguntó Camila, viendo la bolsa enorme. Es mucho dinero. Estoy seguro. Además, ahora tengo que asegurarme de que dibujes todos los días para que valga la pena. Voy a dibujar todo el tiempo. En el carro, de regreso a casa, Camila no dejaba de ver su nueva caja de lápices. ¿Sabe qué voy a dibujar primero? ¿Qué? Nuestra familia. Pero ahora sí va a tener todos los colores correctos. Su traje va a ser azul marino, el pelo de mi mamá va a ser café chocolate, el de Mateo va a ser café claro y el mío va a ser negro. ¿Y qué color voy a tener yo? ¿De pelo? ¿Café oscuro con un poquito de gris? ¿Gris? Sí, porque ya está un poquito viejo. Alejandro se rió. Gracias por recordármelo. Pero ¿sabe qué? Me gusta que tenga un poquito de gris. Se ve más papá. ¿Más papá? Sí, los papás tienen que tener un poquito de gris para que se vean sabios. Cuando llegaron a casa, Camila corrió a enseñarle todo a Sofía. Alejandro se quedó en el carro un momento, viéndola entrar con sus tesoros. Nunca había gastado dinero que lo hiciera sentir tan bien. Nunca había comprado algo que tuviera tanto valor, porque no había comprado lápices de colores y juguetes. Había comprado sonrisas, había comprado abrazos, había comprado la felicidad de alguien que lo llamaba papá. Y eso no tenía precio. 6 meses después del infarto, la vida de Alejandro había cambiado por completo. Ya no era el hombre que llegaba a casa tarde, comía solo y se encerraba en su oficina hasta altas horas.
Ahora era alguien completamente diferente. Las mañanas comenzaban con el sonido de risas en la cocina. Sofía preparaba el desayuno, mientras Camila le contaba sus sueños de la noche anterior, y Mateo, que ya caminaba tambaleándose, perseguía al gato que habían adoptado la semana pasada. «Papá, ¿ya vio que Mateo ya dice papá?», preguntó Camila esa mañana mientras desayunaban pancakes que se habían vuelto tradición de los domingos. «¿De verdad?». Alejandro miró a Mateo, que estaba en su silla alta, embarrado de miel hasta las orejas. «Dile que diga papá», insistió Camila. «Mateo, ¿puedes decir papá?». «Papá», gritó Mateo, aplaudiendo con las manos pegajosas. «¡Lo dijo! ¡Lo dijo!». Camila saltó de su silla. «Mamá, ¿escuchó?». «Mateo dijo papá». Sofía sonrió desde la estufa, donde preparaba más pancakes. «Lo escuché, mi amor. Ya somos una familia que habla». «¿Siempre habíamos sido una familia?», preguntó Camila. «Sí, pero ahora somos una familia completa», respondió Alejandro, limpiando la cara de Mateo. «¿Qué significa completa?». «Significa que ya no nos falta nada, ni nadie». Los domingos se habían convertido en el día sagrado de la familia. Alejandro había aprendido a hacer pancakes, aunque todavía los quemaba de un lado. Sofía había transformado el jardín en un pequeño paraíso con flores y verduras. Camila había llenado la casa de dibujos que Alejandro mandaba enmarcar y colgar en las paredes. Y Mateo había aprendido a caminar persiguiendo a todos por toda la casa. Ese domingo, después del desayuno, Alejandro estaba en el jardín jugando fútbol con Camila, mientras Sofía colgaba la ropa y Mateo trataba de atrapar mariposas. «Papá, ¿puedo preguntarle algo serio?», dijo Camila, deteniéndose con la pelota en las manos. «Claro, mi niña». «¿Usted era feliz antes de conocernos?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Camila tenía esa capacidad de hacer preguntas que lo hacían pensar. «¿Tú qué crees?». «Yo creo que no, porque cuando alguien es feliz, sonríe mucho, y usted no sonreía cuando nos conoció». «Tienes razón, no era feliz». «¿Por qué?». «Porque pensaba que para ser feliz solo necesitaba dinero y trabajo. No sabía que lo más importante era tener familia. ¿Y ahora es feliz?». «Ahora soy la persona más feliz del mundo». «¿De verdad del mundo?». «De verdad del mundo». «¿Más feliz que el presidente?». «Más feliz que el presidente». «¿Más feliz que los millonarios?». «Más feliz que todos los millonarios juntos». Camila se rió y corrió a abrazarlo. «Yo también soy más feliz que antes. Antes tenía miedo de que nos fuéramos a quedar sin casa otra vez, pero ahora ya no tengo miedo». «¿Por qué ya no tienes miedo?». «Porque usted nos cuida, y porque ahora tengo un papá de verdad». Esa tarde, después de comer, toda la familia se acurrucó en el sofá para ver una película. Mateo se quedó dormido en los brazos de Alejandro. Camila se recostó contra Sofía y por primera vez en su vida, Alejandro sintió que todo estaba exactamente donde tenía que estar. «¿Saben qué?», dijo en voz baja para no despertar a Mateo. «¿Qué?», preguntaron Sofía y Camila al mismo tiempo. «Quiero hacer esto oficial». «¿Qué cosa?», preguntó Sofía. «La adopción. Quiero adoptar legalmente a Camila y a Mateo». Sofía se puso rígida. «¿Qué significa eso exactamente?». «Significa que legalmente serían mis hijos. Tendrían mi apellido si quieren. Tendrían todos los derechos de cualquier hijo. Y si algo me pasara, heredarían todo lo que tengo. Pero tendría que firmar papeles que me quiten mis derechos». «No, usted seguiría siendo su mamá. Siempre, solo que yo también sería su papá oficialmente». Camila se enderezó emocionada. «¿Eso significa que mi apellido sería Camila Ramírez?». «Si tú quieres, sí». «Si quiero, suena muy bonito». «¿Y yo qué sería?», preguntó Sofía. «Usted sería mi esposa si me acepta». El silencio llenó la sala. Sofía lo miró fijamente, como si tratara de entender si hablaba en serio. «¿Me está proponiendo matrimonio?».
Le estoy proponiendo que seamos una familia de verdad, en todos los sentidos. ¿Y si digo que no? Entonces seguiremos siendo familia como hasta ahora. Pero yo preferiría que dijera que sí. ¿Por qué? Porque la amo, a usted y a los niños. Y quiero que todo el mundo sepa que son mi familia. Camila aplaudió sin hacer ruido. «Di que sí, mamá, di que sí». Sofía se quedó callada un momento largo. Luego sonrió. «Está bien, pero con una condición». «¿Cuál?» «Que aprenda a hacer mejor los pancakes. Los suyos saben a carbón». Alejandro se rió tan fuerte que despertó a Mateo. «Trato hecho». «¿Eso significa que vamos a ser una familia para siempre?», preguntó Camila. «Para siempre», confirmó Alejandro. «Y nadie nos va a separar nunca». «Nadie, nunca». Camila se levantó del sofá y fue por su caja de lápices de colores. «Voy a hacer un dibujo especial para celebrar». «¿De qué va a ser?» «De nuestra familia. Pero esta vez voy a escribir abajo, la familia Ramírez». Y por primera vez en su vida, Alejandro supo que había encontrado su lugar en el mundo. Un año después de la boda, Alejandro se levantó temprano como siempre, pero esta vez no para ir corriendo a la oficina, sino para preparar el desayuno. Era su turno de hacer pancakes, y después de tanto practicar, finalmente había aprendido a no quemarlos. Mientras batía la mezcla, observó la cocina que antes había sido un museo intocable. Ahora estaba llena de vida. Dibujos de Camila pegados en el refrigerador, juguetes de Mateo en el suelo, plantas de Sofía en la ventana y el aroma constante de comida casera. Se acercó al refrigerador para sacar la leche y se detuvo frente al dibujo más nuevo de Camila. Era la familia de 5 figuras tomadas de la mano. Él, Sofía, Camila, Mateo y la nueva incorporación, Luna, la gata que habían adoptado porque Mateo no dejaba de perseguir gatos en el parque. Pero este dibujo era especial. Debajo, con sus letras más cuidadosas, Camila había escrito: «La familia Ramírez, para siempre». «¿Ya viste el dibujo nuevo?», preguntó una voz detrás de él. Alejandro se volteó. Camila estaba ahí, ya vestida para la escuela, con su mochila nueva y el cabello peinado por Sofía. «Lo acabo de ver. Es hermoso, mi niña. Lo hice anoche después de que me contó sobre la reunión en la escuela». El día anterior, Alejandro había ido a la primera reunión de padres de familia de su vida. La maestra había preguntado quién era el papá de Camila, y ella había gritado con orgullo: «¡Él es mi papá!», señalándolo. «¿Te gustó ir a la escuela conmigo?». «Me encantó, sobre todo cuando dijiste que era tu papá». «Es que es la verdad. Usted es mi papá de verdad, ¿no?». «Soy tu papá de verdad, en todos los sentidos». Sofía apareció en la cocina cargando a Mateo, que ya tenía 2 años y hablaba sin parar. «¡Papá! ¡Pancakes!», gritó Mateo estirando los brazos hacia Alejandro. «Buenos días, mi amor». Sofía le dio un beso en la mejilla a Alejandro. «¿Cómo durmió el chef de la familia?». «Muy bien, soñé que mis pancakes ganaban un premio». «A ver si hoy por fin no los quemas», se burló Camila. «Oye, ya llevo 3 domingos sin quemarlos. Pero seguimos teniendo el extinguidor listo por si acaso», dijo Sofía, guiñándole el ojo. Mientras desayunaban, Mateo derramó jugo en la mesa. Camila contó sobre el proyecto de ciencias que tenía que hacer y Sofía revisó la lista de compras para la cena de esa noche. Era el tipo de caos feliz que Alejandro había aprendido a amar. «Papá, ¿hoy va a llegar temprano?», preguntó Camila. «Sí, mi niña. Salgo a las 3. ¿Podemos ir al parque?». «Podemos ir a donde quieras. ¿Y podemos llevar a Mateo en los columpios?». «¡Columpios!», gritó Mateo aplaudiendo. «Podemos llevar a Mateo en los columpios». Después del desayuno, Alejandro llevó a Camila a la escuela. Era algo que nunca se cansaba de hacer. Camila siempre le contaba historias durante el camino, y él había aprendido a escuchar de verdad, no solo a fingir que escuchaba mientras pensaba en el trabajo. «Papá, ¿puedo preguntarle algo?».
Siempre puedes preguntarme cualquier cosa. ¿Usted alguna vez se arrepiente? ¿De qué? De habernos recogido esa noche, de cambiar toda su vida por nosotros. Alejandro se estacionó frente a la escuela y se volteó para mirarla. ¿Sabes cuál fue el mejor día de mi vida? ¿Cuál? El día que te conocí, el día que me pediste ayuda para comprar leche para Mateo. ¿Por qué? Porque ese día empezó mi vida de verdad. Antes de conocerte, yo no vivía, solo existía. ¿Cuál es la diferencia? Existir es levantarse, trabajar, comer, dormir. Vivir es tener gente que te quiere, tener razones para sonreír, tener una familia que te espera en casa. Camila sonrió y le dio un beso en la mejilla. Yo también empecé a vivir cuando usted nos ayudó. ¿Sí? Sí. Antes tenía miedo todo el tiempo. Miedo de que no tuviéramos comida, miedo de que nos separaran, miedo de que mi mamá se enfermara más. Pero ahora ya no tengo miedo de nada. ¿Por qué ya no tienes miedo? Porque sé que usted nos va a cuidar siempre. Porque ahora tengo un papá que me quiere. Alejandro sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Te quiero más de lo que las palabras pueden decir, mi niña. Yo también lo quiero, papá. Esa tarde, cuando llegó del trabajo, encontró la casa llena de risas. Sofía estaba en el jardín con Mateo, enseñándole a regar las plantas. Camila estaba en la mesa del comedor, haciendo su tarea. «¡Ya llegó papá!», gritó Camila. «¡Papá! ¡Papá!», corrió Mateo desde el jardín. Alejandro los abrazó a todos, respiró el aroma de la cena que Sofía estaba preparando y miró alrededor de su casa llena de juguetes, dibujos, plantas y amor. En el refrigerador, el nuevo dibujo de Camila brillaba como una promesa cumplida. La familia Ramírez para siempre. Y Alejandro supo que había encontrado la verdadera riqueza. No estaba en el banco, ni en las propiedades, ni en la empresa. Estaba ahí, en esa cocina llena de risas y abrazos, donde una niña lo había enseñado que el amor no se compra, se regala, y donde él había aprendido que el hogar no es un lugar, sino las personas que te llaman familia. Te llegó al corazón la historia de Alejandro, Sofía, Camila y el pequeño Mateo. Esta hermosa historia nos recuerda que las verdaderas riquezas de la vida no están en las cuentas bancarias, sino en los abrazos sinceros, las risas compartidas y el amor incondicional de una familia. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video y compartirlo con esa persona especial que necesita recordar que nunca es tarde para encontrar su hogar verdadero. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo. Si disfrutaste este relato sobre el poder transformador del amor familiar, suscríbete a nuestro canal para más historias que tocan el alma y nos recuerdan lo importante de valorar las pequeñas cosas de la vida. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos emociona muchísimo saber que estas historias de esperanza y amor cruzan fronteras para llegar hasta ti.